más o menos debemos tranquilizarse. Muy bien. ¿Qué supone esta ley marcial que ha decretado el gobierno? Se impone que la movilización va a empezar, que el ejército está funcionando en el estado de alerta y la policía también. Los aeropuertos más grandes principales de Ucrania son cerrados y el Estado está protegiendo su infraestructura estratégica para que el Estado funcione bien. Por ahora, lo que yo leo en las noticias es que hay provocaciones en el este del país. El ejército está respondiendo a los ataques del ejército ruso en el parte oriental del país, en el parte sur. Alexander. Cerca de la península con Crimea. Alexander. También las ciudades más grandes como Odessa, Kiev y Kharkiv fueron atacados por los misiles. ¿De dónde está llegando toda esta información? ¿Es una información en la que se pueda confiar ahora mismo? Sí, yo entiendo que esa información es muy sensible, pero eso yo leo en las fuentes oficiales del presidente de Ucrania y del gobierno ucraniano que están enviando los mensajes del Ministerio del Interior y del ejército ucraniano. Alexander, para que lo pueda entender un público latinoamericano, americano en general, ¿cómo caracterizaría y describiría la región del Donbass y a sus ciudadanos? Vale, la región de Donbass sí es ruso parlante en general. Hay la minoría rusa, pero no es la causa para atacar el país, porque convivimos bien y en Donbass no existe ninguna autonomía, porque no existe ninguna otra nación que vive ahí. Pues ese conflicto fue provocado artificialmente para crear esa tensión dentro de Ucrania. La región de Donbass es como una región industrial que cada país tiene, que tiene Alemania y en Bavaria, que tiene Italia en el norte del país, por ejemplo. Pues es una región donde la industria está localizada y por eso es muy importante para la economía ucraniana. Y por las causas históricas y por la razón que fuimos parte de la Unión Soviética, sí, la gente habla ruso ahí, pero son ucranianos y ciudadanos de Ucrania. Listo, quería preguntarle por lo que ha vivido usted, especialmente hoy, también en estos días, pero ¿qué ha vivido usted, qué ha podido escuchar usted en cuanto a este conflicto bélico? Vale, yo me desperté hace una hora por el sonido del sistema antiaéreo. Vale, eso fue como un avión o los misiles antiaéreos, pero ahora mismo yo escucho ese sonido de alerta antiaérea y mis compañeros me escribieron que están evacuando al parte occidental del país. Pero lo que el presidente dirigió en su reporte, en su discurso, es que debemos tranquilizarte y por ahora la situación está bajo el control ucraniano. Sí, Alexander, ahora mismo existen puntos de captación de las Fuerzas Armadas. Hay puntos en los que se pueda sumar la población civil. Ya sabíamos que habían llamado a reservistas, pero la población civil ha sido llamada a sumarse al ejército ucraniano. Todavía no lo leí. De verdad, movilización empezó ayer, pero una movilización localizada. Todavía no empecé una movilización general. Pues eso, todavía espero ese mensaje para que lo empiece. Pero si la gente está buscando los locales para protegernos, los locales de evacuación. Muchísimas gracias, Alexander, por toda esta información y por contarnos cómo has vivido estas últimas horas. Seguiremos atentos. Vamos a dar paso ahora a imágenes desde Ucrania en la que se pueden apreciar los bombardeos, las
se pueden oír las sirenas que anuncian la guerra. Es la red informativa y Radio Litoral informando en vivo de estos acontecimientos, de estos ataques rusos hacia Ucrania, esta ola de belicismo en aquella parte del mundo y que tiene, pues está en vilo, y las reacciones también de los Estados Unidos. Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares de Donbass pidieron ayuda a Rusia. En este sentido, de acuerdo con el artículo 51, parte 7 de la Carta de las Naciones Unidas, con el consentimiento del Consejo de la Federación Rusa y de acuerdo con el ratificado Acuerdo de Amistad y Ayuda Mutua del 22 de febrero de este año, con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido abusos y genocidio por parte de los regímenes de Kiev. Les instamos a que depongan las armas de inmediato y se vayan a casa. Lo explicaré. Todos los militares del ejército ucraniano que cumplan con este requisito pueden abandonar libremente el área de las acciones militares y regresar con sus familias. Quien quiera que intente detenernos y crear más amenazas a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a tales consecuencias que nunca ha enfrentado en su historia. Estamos listos para cualquier resultado. Estoy seguro de que los soldados y oficiales leales de las Fuerzas Armadas de Rusia cumplen con su deber con profesionalidad y valentía. Recordemos también las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky horas antes del anuncio del presidente Putin. Dijo que llamó a su homólogo ruso sin obtener respuesta y, visiblemente conmovido en un mensaje televisado, pedía al pueblo ruso evitar una guerra. Escuchemos sus palabras. Deberíamos detenernos antes de que sea demasiado tarde. Si el gobierno ruso no quiere sentarse a la mesa con nosotros, tal vez se siente a la mesa con ustedes los rusos. ¿Quieren ustedes una guerra? Me gustaría responder a esta pregunta, pero la respuesta depende solo de ustedes. Por su parte, el secretario general de la ONU, durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en Nueva York, hizo un llamado a la paz al presidente Vladimir Putin. In the recent past, there were several situations with similar indications, similar rumors. En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicios similares, rumores similares, y nunca creí en ellos, convencido de que no pasaría nada grave. Me equivoqué, y me gustaría no volver a equivocarme hoy. Entonces, si en verdad está preparando una operación, yo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. One thing to say from the bottom of my heart. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dele una oportunidad a la paz. Demasiadas personas ya han muerto. En las imágenes podemos ver explosiones en la ciudad de Kharkov, la segunda mayor de Ucrania. También Associated Press asegura haber escuchado detonaciones en Odessa. Reuters asegura que en Kiev, y AFP, la agencia francesa, en el puerto ucraniano de Odessa, en el Mar Negro. Seguimos atentos a cómo evoluciona la intervención militar anunciada por Putin. Vamos a seguir con nuestro compañero Lluís Muñoz, que tiene nuevas informaciones, nos hace un repaso a las principales portadas, a los principales medios internacionales. ¿Qué es lo que nos están contando desde diferentes partes del mundo, Lluís? Claro, Rodrigo, como hemos escuchado algunos de los protagonistas, pero también en Twitter han avanzado sus opiniones y me imagino que tú aquí tanto rato no has podido estar pendiente de lo que pasaba, ¿no? Empezamos con el presidente Biden, que además de esta declaración que hemos visto en Twitter, ha destacado que solo Rusia
es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Esta es una nueva crisis que se le suma geopolítica a Joe Biden después del año pasado, cuando recordamos aquellas imágenes en Afganistán, después de la toma de Kabul del Talibán. Terribles imágenes que se le volvieron en contra a Joe Biden, desde luego. A quien no hemos podido escuchar, pero sí que tenemos también declaraciones y reacciones, es Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, que ha dicho: condeno enérgicamente el ataque temerario de Rusia contra Ucrania, que pone en riesgo innumerables vidas civiles. Esta es una grave violación del derecho internacional y una grave amenaza para la seguridad euroatlántica. Los aliados se reunirán para abordar la renovada agresión de Rusia. Como hemos estado hablando todo este tiempo, la OTAN en medio del conflicto, con la duda de si Ucrania va finalmente a entrar, si esas fronteras de la OTAN continúan expandiéndose. Quizás sea el último paso para que Ucrania sí que pueda entrar dentro de la OTAN después de los últimos acontecimientos. Hay que esperar a ver qué dicen mañana las potencias también de la ONU después de esta Asamblea General que ha habido en Nueva York. Sí, es precisamente Nueva York me estabas hablando. Vamos con Antonio Guterres, que además de ese discurso emotivo que ha dado, ha querido añadir algo en Twitter, y es que: bajo las presentes circunstancias debo cambiar mi apelación. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, traiga sus tropas de regreso a Rusia. Este conflicto debe terminar ahora. Un nuevo llamado a la paz. Hay miedo probablemente a que este conflicto escale en mayor medida, ¿no? Siempre recordamos, nosotros que somos europeos, siempre hay la memoria en Europa de lo que pasó allí, también en muchas otras partes del mundo. ¿Con qué seguimos, Luis? Pues vamos precisamente a Europa, vamos con el último tuit de Dmytro Kuleba, el canciller ucraniano, que ha sido el último en reaccionar y ha dicho que el mundo debe actuar de inmediato. El futuro de Europa y del mundo están en juego. Y ha puesto una lista de quehaceres, además. Las primeras sanciones devastadoras sobre Rusia, ahora incluido SWIFT. También el segundo punto es aislar completamente a Rusia por todos los medios, en todos los formatos. Un tercer punto es armas y equipos para Ucrania, algo que hemos ido viendo también durante esta semana, cómo van llegando equipos de Estados Unidos y de otras partes de Europa a Ucrania. Un cuarto punto es asistencia financiera, a diferencia de las sanciones de Estados Unidos y de Europa contra Rusia. Ucrania solicita más ayuda financiera. Algo que creo que Alemania ya había dicho durante estos últimos días, que antes ya estaba financiando y va a financiar. Bien, ha iniciado esta conflagración, lamentablemente para el mundo, para la humanidad. Han escuchado pues el llamado del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, refiriéndose desde el más profundo de su corazón, un llamado a la paz. Pero la situación de beligerante pues está en este momento, bombardeos cuando amanece allá en Ucrania, la situación en un mundo en el cual, de acuerdo a las palabras de Antonio Guterres, pues se resistía a creer que esto pudiese pasar, porque hemos escuchado durante tanto tiempo pues Tercera Guerra Mundial, que esto va a ser apocalíptico, y la verdad que es apocalíptico. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen arsenal para destruir el mundo en muchas ocasiones. La verdad que estamos en una situación bastante peligrosa, y por ende también los problemas económicos que se ciernen sobre los países latinoamericanos, sobre países como El Salvador, en una profunda crisis de alimentos, financiero, de temas, situaciones políticas también, que vienen a acrecentar y a ahondar más con esta situación internacional. Este conflicto va para largo. Nosotros, como Red Informativa y Radio Litoral, seguiremos informándoles en los próximos minutos del acontecer internacional. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Nosotros estaremos informándoles sobre esta situación anómala en el mundo, pues el mundo y la humanidad como tal está en peligro. Buenas noches y gracias por su sintonía.